Dios bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, los miércoles de estudio en el Evangelio de San Juan. Hemos ido revisando capítulo, verso por verso, y el día de hoy vamos a estar en el verso 16 al 21 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Pero antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, porque nos concedes la vida, Padre, porque nos permites, Padre, estar todavía con nuestros seres amados, Padre. Gracias, Padre, porque tú también has estado en el control completo de la situación que se vive, la pandemia actual. Padre, te pido que tú estés con tu pueblo, nos ayudes a pasar este momento, Padre, y que esto que estamos viviendo, Padre, sea para fortalecer nuestra fe, para poder estar firmes, Padre, que como dice tu palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos tu nombre, Padre. Te pido que estés con mis hermanos en sus hogares, que estés con mis hermanos en diferentes partes del mundo, Padre, tú estés fortaleciendo sus vidas y que podamos en este momento meditar en tu palabra y ver aquellas grandes verdades que están puestas como testimonio, Padre, y para beneficio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al capítulo 6 en el Evangelio según San Juan, donde hemos estado o iniciamos la semana pasada este capítulo 6, y vamos a estar observando los versos 16 al 21. Esta porción se le conoce porque el Señor Jesucristo anda o camina sobre el mar. Así que más o menos esa división debe tener usted en su Biblia. Los evangelios sinópticos tratan muy pocos temas de los que Juan habla, pero en lo que es esta historia, al igual que la anterior, los evangelios sinópticos, al menos dos de los evangelios sinópticos, tratan el mismo tema. Mateo, por su parte, en el capítulo 14, 22 al 27, habla sobre este evento y Mateo es el que habla más abundantemente sobre este evento. El otro que habla acerca de Cristo caminando sobre el mar es Marcos, en el capítulo 6, versos 45 al 52, y trata un poco más, o habla un poco más de lo que Juan nos habla al respecto. Así que para que usted tenga un estudio más completo de este evento, podría ir consultando los otros evangelios. Pero el día de hoy nos ajustaremos a lo que Juan nos narra en su evangelio, y posteriormente, cuando vayamos a tratar en los diferentes sinópticos, podremos ver más enseñanzas al respecto. Así que vamos a centrarnos del verso 16 al 21 del capítulo 6 según San Juan. Dice el verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. ¿Qué está antes? Bueno, pues la sesión pasada hablamos de que Jesús hace un milagro, multiplica unos peces y unos panes y alimenta a más de 5,000 personas. Luego, acabamos en aquella ocasión diciendo que aquellas personas querían tomar a Jesús y hacerlo rey. Comentábamos que ese no era el proyecto por el cual vino Jesús a la tierra. Él viene a liberarnos de la cautividad del pecado, y ellos estaban viendo a un libertador material. Luego, después de esto, entonces sucede este evento. Para cuando está ocurriendo esto, acá dice al anochecer. Hay que entender que el sistema de medición del tiempo es diferente al nuestro. Aunque también hay que observar que Juan y los sinópticos toman la medición que se estaba usando en aquel momento, que era la medición romana, la cual dividía las vigilias de la noche en 4 partes, mientras que los judíos la dividían en 3. Así que lo que se usa aquí son el sistema romano. Al anochecer también cabe mencionar que no precisamente ha oscurecido.
Nosotros aquí en la ciudad de Campeche tenemos la gran bendición de tener el malecón que conocemos, la orilla del mar, y podemos apreciar cómo el sol va descendiendo y cómo la noche poco a poco empieza a llegar a la ciudad. Aquí en esta frase, al anochecer, hay que tener en cuenta que es al inicio de la noche, al final de la tarde, inicio de la noche. Aún está claro el día, pero ya empieza a descender el sol. Dice, descendieron sus discípulos al mar. Si nosotros viéramos en los sinópticos, nos narra, por ejemplo, Mateo, capítulo 14, verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Juan no nos dice el hecho de que estén despidiendo a la multitud, pero sí nos dice que baja con sus discípulos a la barca. Dice el verso 17 en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. El Evangelio de Juan entra directamente al evento de Jesús caminando sobre las aguas, mientras que Marcos y Mateo nos dan más detalles al respecto. Por ejemplo, nos dice que Jesús despidió a la multitud. Mientras que los discípulos descendían a la barca, Jesús se queda y despide a la multitud, más de 5,000 personas, y luego se retira a orar, según nos dice Mateo, capítulo 14, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Y Marcos, por su parte, dice el capítulo 6, verso 46 de Marcos, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Antes de la pesca antes de la multiplicación de los panes, recuerden que hizo el milagro en Betesda, y él se había venido al otro lado del mar para tener un momento a solas con sus discípulos. Comentábamos en la sesión pasada, para que él pueda retroalimentar a sus discípulos de las cosas que habían visto, y también para que él pueda dedicar tiempo a la oración. Para Jesús es una práctica recurrente. Constantemente él se aleja, se va aparte, y él gusta de orar solo. Ahora, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús como nuestro máximo ejemplo. Y entonces él nos enseña que es necesario que nosotros apartemos tiempo para la oración en solitario, apartar tiempo para estar a solas con Dios y de esta forma retomar fuerzas. Es bueno apartar tiempo, por ejemplo, en esos momentos en que estamos viviendo, es bueno apartar tiempo para que nosotros estemos en constante oración. Y como podemos ver en estos textos, en los evangelios sinópticos, Jesús no subió y oró unos minutos o oró una hora, un par de horas, sino que ora una gran cantidad de tiempo al grado que empieza a amanecer. Esos detalles nos los van dando los sinópticos. Así que entre que cae la noche, que nos dice el Evangelio según San Juan, y en que Jesús despide a la multitud, en este lapso entre tiempos, él se dedica a la oración. Nos continúa diciendo el Evangelio según San Juan, verso 17. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Por su parte, Marcos nos dice, verso 25 del capítulo 14 de Mateo, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche. Recuerden que les comenté al inicio que los romanos dividen en 4 vigilias. Eso quiere decir que en la última vigilia de la noche,
muy probable 5 o 6 de la mañana, cuando ya iniciaba a amanecer, cuando ya estaba próximo a 2 o 3 horas de que amanezca. Entonces aparece Jesús. Dice: Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Por su parte, Juan nos dice que no había llegado Jesús, verso 18, y se levantaba el mar con gran viento y soplaba. Anterior a esto, perdón, me adelanté un poco, en el verso 24, 14 de Mateo, dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo quería resaltar este hecho de que Jesús no ha llegado todavía con ellos. Están los discípulos en la barca sin Jesús. Todos resaltan ese hecho, que Jesús no está a su lado, y empieza la tempestad. Ahora, el viento había estado calmado durante todo el viaje, entre las horas de viaje, y de repente el mar empieza a agitarse. Y en esa agitación, en ese momento de que el viento empieza a descomponerse, las olas, nos dice Mateo por su parte, empiezan a golpear la barca. Y por su parte, Marcos en el capítulo 6, verso 48, dice: viendo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Así que tenemos un panorama completo del evento, viendo los 3 evangelios, Juan, Mateo y Marcos. Era un viento fuerte que estaba golpeando el barco, las olas movían la barca y ellos seguían remando para lograr el objetivo, para ir al lugar donde Jesús le había indicado que debían ir. Y están en esa lucha, porque Marcos nos dice que vino de remar con gran fatiga, estaban agotados, luchando contra el mal tiempo, buscando llegar al punto donde Jesús les había dicho que debían llegar. Entonces, en medio de la tempestad, en medio del mar, nos indica también los otros evangelistas, Mateo 14, 24, ya la barca estaba en medio del mar. Por su parte, Marcos también nos dice en el capítulo 6, verso 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y por otro lado, Juan nos sigue hablando y dice en el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vino Jesús a ellos. Ahora, ¿cuánto mide un estadio? Un estadio, la medida que está indicando son 190 metros, un estadio. Eso quiere decir que habían recorrido entre 5 a 6 kilómetros. 25 a 30 estadios habían recorrido. El mar donde se encuentran es el mar de Galilea y tiene una extensión aproximadamente de 40 estadios. Por eso los evangelistas narran y dicen que están a la mitad del mar de Galilea. Han avanzado 25 estadios aproximadamente. Algunos críticos textuales han dicho que realmente Jesús no caminó en el mar, que lo que había pasado es que Jesús estaba en la orilla y debido a la confusión en que estaban viviendo los discípulos, no se dieron cuenta, no se percataron que caminaba en la orilla del mar de Galilea. Esto no es así. ¿Por qué? Porque estamos ubicando a qué distancia están estos discípulos y habían avanzado ya 5 kilómetros dentro del mar. Por eso ellos dicen que aproximadamente estaban en medio del mar de Galilea. Por otro lado, también podemos seguir leyendo y vemos la confusión o el momento de estrés, el momento de cansancio que están viviendo estos hombres. Ahora ellos son hombres rudos, acostumbrados al mar, son la mayoría pescadores y ellos saben maniobrar en medio de la tempestad. Sin embargo, ya se habían agotado, según nos dice Marcos en el capítulo 6, verso 48, y ya estaban fatigados y se cerraban con gran fatiga.
y el viento estaba en su contra. Y a veces, y aquí déjeme aplicar un poco en nuestra vida, a veces pareciera que el viento está en nuestra contra. Podemos ver lo que vivimos en la actualidad, y algunas personas, hablando de creyentes, pudiesen caer en la desesperación. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, que todo cristiano, que Jesús está con nosotros siempre. Y también nos indica las Escrituras que estamos en sus manos. Juan 10:28 nos dice que estamos en las manos del Padre y que nadie nos puede apartar de su mano. Estamos ahí, tal vez en medio de la tempestad, tal vez en esos momentos la fe pudiese flaquear y empezamos a desesperarnos. Hermanos, yo creo que la Biblia es clara. Jesús está orando durante toda la noche, desde que inició a caer la noche, desde que empezaban ya las primeras horas de la noche, y llega el momento de que está próximo a amanecer, cuando Jesús aparece ante sus discípulos caminando sobre el mar. Ahora, el hecho que camine sobre el mar nos indica muchas cosas. Uno, Jesús llega en el momento oportuno. No deja que sus discípulos perezcan en medio del mar. Jesús llega ahí y socorre a los suyos. Segundo, recuerde que el Evangelio según San Juan busca resaltar el hecho espiritual de Jesús, su procedencia divina. Nos manifiesta que Jesús tiene dominio sobre la naturaleza. Y entonces vemos a un Jesús que camina en el desierto, pero le da igual también caminar en el mar en medio de la tempestad. Podemos ver a un Jesús caminar con pasos firmes, donde una barca llena de pescadores expertos está próxima a hundirse. En medio de la desesperación, a veces no importa cuán expertos seamos, hablando del nivel intelectual, dominando diferentes temas humanos o teniendo diferente conocimiento bíblico, a veces empezamos a temblar ante la tempestad, pero Jesús está ahí presente y tiene dominio de la situación. Los sinópticos nos indican que Jesús sube a la barca, Marcos 6:51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Juan no nos dice que haya subido a la barca. Nos indica que cuando llegó Jesús, pronto llegaron al otro lado del mar. Juan 6:21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Ahora Jesús, lo que busca resaltar Juan es el hecho de que lo reciben con gusto. Cuando nosotros estamos en medio de la tempestad y vemos venir a Jesús, vemos aproximarse a Jesús, nosotros desbordamos de alegría, de gozo. Cuando vemos la mano del Señor actuar en esos momentos de desesperación, entonces nosotros nos llenamos de gozo. Creo que todos hemos experimentado de alguna forma esto. Algunos en medio de la enfermedad, cuando estamos convaleciendo, cuando estamos muy enfermos y pareciera que no puede nadie ayudarnos, cuando los médicos a veces dicen solamente depende de Dios. En esos momentos cuando la fuerza del hombre ya no es suficiente, hemos visto en muchas ocasiones venir a Jesús a nosotros. Y cuando vemos a Jesús venir en esos momentos, no podemos experimentar otra cosa más que gozo. Y aquí los discípulos, viéndose perecer, viéndose en medio de un mar embravecido, ven a Jesús venir a ellos y lo que les provoca es gran alegría. Luego dice también, si retrocedemos un verso antes, vemos una frase también interesante. Los discípulos tuvieron miedo, según nos dice la última parte del verso 19. Pero el verso 20 nos indica que Jesús les dice, mas Él le dijo, yo soy, no teman. Esta frase yo soy
no debe pasar desapercibido. En el Antiguo Testamento se usa esta frase cuando Jehová se presenta. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Jehová habla de sí mismo como el que es en su totalidad. Yo soy, ausencia de tiempo. Entonces Jesús es el mismo que se presenta en el Antiguo Testamento, es el mismo que dice yo soy en el Nuevo Testamento. Cuando estaban por apresar a Jesús, cuando Judas le entregó, preguntan quién es Jesús, quién es el maestro, y entonces Jesús menciona la misma frase, yo soy. Y los evangelistas indican que la tierra tembló y cayeron al suelo. La identificación de quién es aquel que venía en medio de las aguas. Es Dios mismo, y es lo que el evangelista quiere resaltar, es Dios mismo el que venía caminando sobre las aguas. No viene al borde del mar, sino que están en medio del mar y Él viene caminando tranquilamente entre la tempestad y trae alivio a estos discípulos que están en medio de la tempestad. Subido a la barca, como indicaba Marcos, todo llega a la tranquilidad. Así que, hermanos, meditando hasta este punto, nosotros debemos estar imitando a Jesús en medio de esta tempestad. Debemos estar imitando a Jesús en el hecho de apartarnos un gran tiempo para orar. Dedicar tiempo para interceder no solamente por nuestros seres amados, no solamente por los que conocemos, sino también por los que no conocemos. Debemos interceder, dice la Biblia, por aquellos que están en autoridad encima de nosotros, por nuestros gobernantes. Debemos interceder también en este momento que estamos viviendo por aquellos científicos que Dios puede usar, a pesar de que muchas veces ellos no quieran reconocer a Dios. Dios los puede usar para traer una cura al mal que agolpa. Nada se ha salido de las manos de Dios. Ninguno de nosotros está expuesto a la soledad. Él está con nosotros. Es un hecho que podemos tener 100% seguro. Y aunque pareciera que todo está acabado, tenemos que recordar que Él tiene lo mejor para nosotros. Luego, cuando lo vemos venir, y cuando nosotros estemos en oración, debemos rogar por su presencia, por su fortaleza en la vida, porque solamente cuando Jesús está con nosotros en medio del problema, cuando nosotros estamos confiando en Jesús. Note que anteriormente los discípulos estaban remando con sus fuerzas, el mar estaba en contra y no lograban controlar la situación, ya estaban agotados de luchar con sus propias fuerzas. A veces nosotros estamos intentando salir del problema con nuestras propias fuerzas. Y algo que hemos aprendido, hablando de mi esposa, mis hijos y yo, es que hay que aprender a soltar las cosas en las manos de Dios. A veces nos sorprendemos en medio de esa tempestad desesperados. Y cuando nos damos cuenta que hemos caído en esa desesperación, entonces tenemos que pedir al Padre que nos ayude a soltar eso en sus manos. Dejarlo en las manos de Dios. Y cuando está en sus manos, cuando le damos el control de la barca, entonces Él controla no solamente la barca, sino las circunstancias que están agolpando la barca. Él controla la tempestad. ¿Quién mejor que Él en estos momentos? ¿Quién mejor que Él para que confiemos? Le invito a que usted deposite toda su confianza en Dios. Que le ore, que le suplique, que usted haga todo tipo de oración, dice la Biblia, con súplicas, que esté humillado frente a la presencia de Dios, porque la Biblia es muy clara. Si mi pueblo se humillare, entonces Él procede a abrir las ventanas de los cielos. Pero necesitamos en este tiempo humillarnos. Necesitamos reconocer en este tiempo las muchas veces en que le hemos fallado. Ya no para salvación del alma, porque si hemos confesado nuestros pecados y hemos creído en Él, nuestra alma es salva y todos nuestros pecados perdonados. Pero sí tenemos que reconocer en qué hemos fallado. Tenemos que invertir tiempo en este
momento que estamos viviendo, a rogar al Padre y ponernos a cuentas con Él en aquellas cosas que hemos fallado. Recuerden que pecado no solamente es hacer cosas malas, pecar es dejar de hacer también lo bueno. Pecar es simplemente mantenerse quieto cuando sabemos que hay algo bueno que hacer. Así que en medio de esa tempestad, pidamos a Jesús que se suba a nuestra barca, que controle nuestra familia, que traiga paz a nuestro hogar. Si hay problemas matrimoniales, pedir a Cristo que sea Él el que tome el control de nuestro matrimonio. Yo puedo asegurarles que cuando Cristo toma el control del matrimonio, entonces el matrimonio toma su cauce y experimenta paz y armonía, pero la paz que ofrece el Señor Jesucristo. Luego también 1 Pedro 1:17 nos indica que las pruebas que nosotros podamos vivir sirven para pulir nuestra fe, para ir perfeccionando nuestra fe. Y cuando hablamos de perfeccionar nuestra fe, nosotros tenemos que entender que debemos confiar en Dios y que tenemos que aprender también a hacer la parte que nos corresponde como seres humanos. Esta situación que vivimos, la pandemia, ha llevado a muchas personas a charlar al respecto de la fe. Algunos perciben la fe el salir a las calles y no hacer caso a las autoridades. Y yo creo que la fe que nos indica las Escrituras no es ese tipo de fe. La Biblia dice que debemos respetar a nuestras autoridades y entonces en el momento en que vivimos tenemos que aprender a sujetarnos a las instancias, a lo que el gobierno ha determinado el proceso para mejorar la situación de la pandemia. Por otro lado, vemos a Pablo recomendando a Timoteo cierta bebida para el problema de su estómago. Vemos un Pablo que confía también en las cuestiones médicas de su tiempo para solucionar los problemas. Eso no quiere decir que Pablo dejó de confiar en Dios para la sanidad del cuerpo de Timoteo, sino que Pablo también está haciendo la parte que le corresponde como humano. Pero lo que gobierna todo esto, nosotros hacemos nuestra parte según la ley, hacemos nuestra parte según los médicos. Ahí también hay fe de que Dios ha puesto a los gobernantes, sea bueno o sea malo, Él los ha puesto. De que Dios da sabiduría y nadie puede tener sabiduría fuera de la sabiduría que Dios otorga. Y mi fe va un paso más allá. Ahora debo vivir tranquilo. En medio de la tempestad, tengo que entender que Pablo también enseñó en alguna ocasión: si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Y ahí está mi fe, en que sea cual sea la situación que pudiese terminar esta historia, nosotros estamos para Dios. Así que en ese tiempo que usted está en casa o que ha limitado sus salidas, ya no son sus salidas recurrentes, normales, yo le invito entonces a depender de Dios, a dedicarle tiempo a Dios, a que su vida sea Cristo. Comparta el Evangelio, comparta la palabra de Dios, que aquellos amigos, seres queridos, le conozcan que usted es cristiano, conozca lo que usted cree, que la Biblia suene constantemente en su hogar, que la palabra de Dios, que la voz de Cristo esté constantemente hablando a nuestras vidas, diciendo: no tengan miedo, soy yo. Y creo, hermanos, que si nosotros redoblamos esfuerzos, esa fe va a ser pulida en medio de la tempestad que estamos viviendo. Al final de todo esto, ellos entonces llegan contentos. Verso 21, capítulo 6, según San Juan. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cuando estamos con Cristo, el tiempo pasa volando. Si usted dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios, verá como el tiempo pasa muy rápido. Si usted depende, confía en Dios en medio de la situación en que vivimos, verá que el tiempo pasará muy rápido.
Y no se dará cuenta cuando ya llegue a la orilla del mar, cuando vea que la tempestad ha pasado y usted mantendrá una fe íntegra. ¿Cuál es el problema de aquellos que dejan de ver a Dios? Aquellos que dejan de confiar en Dios, aquellos que no tienen la capacidad de ver a Jesús venir a ellos en medio de la tempestad. Aquellas personas, podemos ver en las noticias que algunos han tomado la decisión de quitarse la vida porque ven perdida toda la batalla. Pero nosotros confiamos en un Dios que tiene lo mejor siempre para nuestras vidas. Así que confiemos en Él y dejemos que Él controle nuestra barca. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros en todo momento, Padre, porque sabemos que sea cual sea la situación que experimentemos, que no hay nada que salga de tus manos, porque aún el mar se sujeta a tu voz, Padre, a tu mandato, y que si bien no es tu voluntad que los cristianos sufran, ni que tus criaturas sufran, has permitido que todo esto esté ocurriendo en todo el mundo. Y esto que has permitido, Padre, al pueblo cristiano nos ha llevado a reflexionar en muchas cuestiones que hemos dejado a un lado por seguir al mundo. Muchas cuestiones que hemos abandonado en la iglesia con tal de seguir los afanes de esa tierra. Padre, ayúdanos, Padre, a fortalecernos en este tiempo. Que ninguno de mis hermanos que están ausentes del templo en este momento, pero que están presentes en sus hogares sirviéndote, Padre, que nadie flaquee en cuanto a su fe. Que esto no sirva de desánimo, que no sirva para que perdamos el hábito de buscarte, Padre, para que olvidemos el reunirnos, sino que al contrario, Padre, este momento que tenemos en nuestros hogares sea para fortalecernos. Y cuando todo esto acabe, todos presentemos una cara de gozo y fortaleza espiritual, y vengamos con gozo a tu casa para adorarte, y vengamos con gozo a reunirnos y vernos entre hermanos y podamos estrechar nuevamente nuestras manos, Padre. Te pido que estés con nosotros y que tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de la situación que estamos viviendo, que tú protejas nuestros hogares y que controles nuestra barca, y que todos los que estamos en esta situación confiando en ti experimentemos paz en medio de la tempestad. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos viendo en la próxima emisión.